Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la Redacción Abierta, edición de verano, aquí dispuestos a explicarles, a entretenerles, a opinarles sobre los asuntos de actualidad que nos parece que es obligado conocer, por lo menos para orientarnos, aunque en muchos casos llegamos a la conclusión, ustedes y nosotros, de que poco se puede hacer en algunos puntos de donde está la película. Eso sí, nuestro compromiso informativo tiene dos variantes, la valentía y el rigor. Pensamos que ambas cosas pueden ir 50-50, al 50%, perfectamente sin ofenderse. Y además algo muy importante, un ambiente general en el que quien manda es la libertad. Aquí los que vienen opinan y cuentan según su humilde opinión. La cosa es que a ustedes les convenga escucharles, aprobar esas explicaciones o aprobar en parte o suspender si es necesario. Pero bueno, en definitiva, que esto no es una telepedro de esas que hay en abundancia, en la que todos parecen elegidos para que salgan a loar al amo, al puto amo, como le suelen llamar sus colegas del partido, a don Pedro Sánchez. Hoy empezamos hablando de salud porque ya me acompaña aquí don Adolfo Albistur. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, Xavier, pues ya me tienes aquí con el guante. Veo que viene usted con el guante puesto. Con el guante puesto, porque bueno, de guantes ya va más de 1 millar de personas que tienen el guante. La verdad es que fue el primer producto que sacamos, un exitazo enorme. La artrosis de manos es algo como que se da mucho, además hay una parte psicológica, ya que te vas viendo cómo tus dedos se van torciendo. Aparte, con las manos hacemos muchísimas cosas, claro, casi todo. Entonces, desde que nos levantamos por la mañana, levantar la persiana, abrir un tapón de un bote, abrocharte un botón. Y claro, cuando una persona empieza a tener artrosis, empieza a tener esas limitaciones. Con lo cual, el guante, con sus ondas pulsantes, con su infrarrojo, con su masaje, vibración, su calor, pues ha sido un exitazo. Luego ya pasamos a diferentes partes. Claro, la artrosis al final, las articulaciones, una pérdida del cartílago y las articulaciones pues todas se van dañando, ¿no? No es curable, ya lo sabemos, pero sí es mitigable, sobre todo el dolor, que es lo más importante. Parte de rodillera, para esas personas que tenéis ese dolor en la rodilla, que a veces os impide, ya no digo caminar, pero subir escaleras, etcétera, ¿no? Y además es bastante limitante también, ¿no? Y lo importante que es caminar, andar y pasear, ¿no? Pues 10 minutitos con la rodillera, con las terapias de luz, masaje, vibración y calor. Pasamos luego al cinturón, que trabajamos con lo que es la lumbalgia, que está, a veces también ya no es artrosis, es postural. Personas que trabajáis mucho delante de un ordenador y os levantáis por la mañana o levantáis de la mesa y tenéis una lumbalgia impresionante. Bueno, pues en vez de tomarnos el ibuprofeno, que no es muy conveniente estar tomando medicación de este tipo, pues nos ponemos nuestro cinturón que tiene sus terapias de infrarrojo, masaje, vibración y calor. Y luego sacamos el último, para terminar ya, Xavier, que es el que colocamos en cualquier sitios, porque una persona es que precisamente es la muñeca, o precisamente es el codo, o es el tobillo, pues es este multifuncional, donde lo colocamos en cualquier lugar, en el cuello, donde sea, para también aliviar ese dolor con infrarrojo, que es muy bueno con masaje, vibración y calor. Y así tenemos el pack completo. Todos esos instrumentos, tecnología española, Made in Spain. Eso es. Tecnología diferente y sobre todo, a mí me gusta siempre trasladarle a don Adolfo nuestro agradecimiento porque alguien apueste por encontrar soluciones que mejoran el tratamiento y la vida de la gente, así de simple, ¿no? Para eso tiene que servir la tecnología. Sí, ¿no? y sobre todo ya cuando vamos cumpliendo años, que esta es una enfermedad sobre todo cuando ya vas cumpliendo años, pues bueno, que muchas veces llegas al médico, y mira que yo defiendo a los médicos, pero claro, el médico dice, bueno, pues ¿qué quieres? Que pues, tienes artrosis, yo no te la puedo curar, ¿no? Pero para que sepamos que hay cosas que están dentro muy tecnológicas y que desde nuestro propio domicilio, nuestro hogar, podemos tratárnoslas para que pasemos un día mucho más agradable. Porque ¿no? sufrir el dolor ese que me tiene frito, pues, mira, esto te lo puede aliviar. Nos vamos a ir a publicidad, apenas 2 minutos y arrancamos el programa con los grandes temas del día de hoy. Bueno, pues ese asomarnos al panorama internacional hoy va a empezar en Ucrania, porque el ejército ruso ha atacado la capital, Kiev, con drones y explosivos, y entre sus objetivos estaba la sede de la representación que mantiene en Ucrania la Unión Europea.
El ataque está considerado por los dirigentes europeos como deliberado contra esa instalación donde trabajan los representantes en Ucrania de la Unión Europea. El resumen de este criminal gesto, pues 14 muertos. Y después de todo ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía estar indignada y amenazaba con endurecer el paquete de sanciones que le mantiene la Unión Europea al régimen de Putin con nuevas, más y más duras sanciones. Vamos a escuchar a Ursula von der Leyen. Estoy indignada por el ataque en Kiev, que impactó también contra las oficinas de la Unión Europea. Este ha sido el ataque más mortífero con drones en la capital desde julio. Vamos a mantener la máxima presión sobre Rusia. Esto significa apretar las sanciones. Vamos a presentar pronto un nuevo paquete de sanciones. Y estamos trabajando en paralelo para aprobar la congelación de activos rusos para dedicar a la reconstrucción de Ucrania. Y hablando de las sociedades europeas, primero fue el nuevo canciller alemán que advertía, oiga, si las cosas siguen así, se pongan como se pongan, tenemos que reducir el gasto social. Tenemos que equilibrar los números porque esto va fatal. La economía no crece, hay más costes financieros por la deuda que vamos a tener que asumir, así es que vamos a tener que ser mucho más duros en cuanto a la subvención de los asuntos sociales. Y después de eso, pues es ahora el primer ministro, el jefe del gobierno francés, François Bayrou, el que, ya se acordarán, que presentó un plan de ahorros en el que incluso pretendía quitar 2 días de fiesta nacional para convertirlos en laborables y con eso ganar más competitividad. Bueno, eso sulfuró a todos los sindicatos, eso sulfuró a un montón de organizaciones y este hombre, Bayrou, se tiene que someter a un voto de confianza el 8 de septiembre en el que muy posiblemente vaya a caer su gobierno. ¿Por qué? Pues por esta nueva austeridad imprevista que marcan los números de Francia, que muchas cosas van peor que los de España, ¿no? La cuestión es que ahora Bayrou, que ya tiene un pie fuera, está cuestionando el efecto de los baby boomers, de los nacidos desde los años 58 o 59 hasta los años 70-75. Bueno, esa generación, el llamado baby boom, está ahora jubilándose masivamente. Tiene muchos derechos generados y es una amenaza, dice Bayrou, para el estado del bienestar, con lo cual está levantando otra polémica de escala imprevisible. Si generamos el caos, ¿quiénes serán las víctimas? Los primeros serán los franceses más jóvenes, que tendrán que pagar la deuda durante toda su vida. Y hemos conseguido hacerles creer que había que aumentarla aún más. Todo esto para la comodidad de ciertos partidos políticos y para la comodidad de los baby boomers, como les llaman, que desde este punto de vista consideran que todo está bien. Bueno, eso puede acabar dividiendo la sociedad entre los que tienen derechos generados y los que ven que cuando llegue la época de su jubilación no los van a tener, ya veremos. Bien, y les cuento ahora lo que ha ocurrido en el Senado en México mientras se estaba debatiendo unas medidas, unos decretos del gobierno a propósito del control del narcotráfico. El momento es espectacular porque 2 senadores de la República, como ven ahí, se enzarzan a puñetazos sin que nadie los consiga separar sin recibir. Ahí lo ven. Todo porque, le retiraron el uso de la palabra a uno de los 2 senadores y a partir de ahí dieron este mal ejemplo de lo que es o lo que no debe ser la política, en este caso en la República Mexicana. Bueno, y de ahí nos vamos a un asunto que entiendo yo que ha sido súper hipervalorado. Es que a Milei le han tirado piedras y tomates y no sé cuántas las cosas, primero porque aprovechando que Milei es un tipo que se acerca mucho a las muchedumbres, ahí lo ven en un auto, en una pick-up de pie detrás y bueno, los que le han abucheado y los que le han lanzado piedras y todo eso, tampoco se puede decir que fuera una
muchedumbre descomunal, ¿no? Sí, pues, a lo mejor hay 300 personas, no lo sé, pero se ha enfadado, se ha molestado mucho porque le reprochan el presunto caso de corrupción que al parecer va a afectar a su hermana, Karina Milei. ¿Civilización o barbarie? Kirchnerismo nunca más. Bueno, con el rótulo de lo que ha comunicado en redes Javier Milei, queda claro que es el peronismo el que se lo está poniendo complicado al presidente argentino, al que, por cierto, le sonríen todos los números de la economía argentina a un punto que nadie podía imaginar. Pero bueno, ahí está la lucha interna entre el viejo peronismo, ahora ya no sé ni cómo se llama, y Milei, que encima pues están muy enrabietados porque la estadística económica le sale muy bien. Bueno, y ya en el horizonte de noticias español tenemos que hacer un repaso por los incendios, claro que sí, porque continúan focos activos en bastantes lugares. Según la última hora disponible, en Castilla y León queda alguno, en Galicia quedan varios y en Asturias queda singularmente uno que preocupa bastante. Por ejemplo, en León también hay incendios vivos, pero el enemigo hoy por hoy es el viento. Las temperaturas están mejor, incluso podría suceder que empezara a llover. La cuestión es que hay lugares que llevan ardiendo 13 o 14 o 15 días. Hoy tengo que contarles también que se ha conseguido la detención del autor de hasta 3 incendios en la Sierra de Gredos, en Ávila. Es un pirómano, pues que, en fin, cuando uno produce 3 incendios, lo que extraña es que hayan tardado tanto en detenerle, porque si los incendios son en la misma zona donde vive, pues debe estar, entre comillas, entiéndase la frase, fichado por las fuerzas del orden como peligroso si se produce un incendio. Bien, y los reyes han querido estar hoy en Ourense y van camino de Extremadura, pero ocurre una cosa, esto ocurrió ayer por la tarde en Sanabria, porque algunos de los que estaban esperando a los reyes le negaron el saludo al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Fue bastante claro como los brigadistas que atacan los incendios pues le tienen un reproche o una inquina bastante considerable. Bueno, y a continuación vamos a escuchar a Marlaska, al ministro del Interior, o Suadizán, hablar de los incendios y verán cómo hace él su propio argumentario de lo que está sucediendo. Desde el primer momento, desde esos primeros incendios del 8 de agosto, hubo recursos del Estado, de la UME y del Ministerio para la Transición Ecológica. Se ha movilizado en España una cantidad de recursos internacionales sin precedentes. No puedo estar de acuerdo con la utilización partidista del Senado y de una catástrofe como la que estamos viviendo para servir a los intereses de un partido y de su estrategia de acoso y derribo. Los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo. Tampoco medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema. El argumentario lo lees fenomenal, pero ofende a la verdad. Mira, los pocos Canadair, que son los aviones estos amarillos que llevan el agua a los incendios, se llaman Canadair porque los hizo una empresa canadiense. Se compraron en época de Franco. A ver cómo te queda, Marlaska. De los 30 que compramos, en buen uso quedan apenas 12. A ver cómo te queda, Marlaska. Los helicópteros más eficaces son rusos. Como tenemos unas sanciones sobre Rusia, no se han podido utilizar en la extinción de ninguno de los incendios. Aquí ha tenido que venir aviones de Italia, de Alemania y de Francia a colaborar. Está muy bien, se agradece, pero eso es un signo de algo. Marlaska reacciona, hombre, son 2 y 2, esto es muy sencillo. Faltan medios,
falta organización y sobre todo seguimos una política equivocada. Hay que trabajar, con los montes hay que trabajar, cuando no hay verano caluroso, antes de eso, y hay que desbrozar. Y aquí se ha prohibido absolutamente todo. Por ejemplo, que las cabras se coman las hierbas del bosque. Por ejemplo, pero se ha perdido una cantidad de tiempo en esto que al final, su consecuencia clásica, hay dos cosas que revientan la inteligencia. Una, es verdad que hay pirómanos, claro que sí, siempre los ha habido, algunos malintencionados y otros simplemente unos chiflados. Pero no hay miles de pirómanos, que parece que es lo que nos quiere hacer creer este gobierno. Aquí lo que ha habido es una mala política de prevención. Y aquí lo que ha habido es que no tienen medios los que tienen que trabajar el incendio y apagarlo, extinguirlo. A veces ha habido episodios de mala suerte. Bien, de acuerdo, también. A veces intencionados. Pero, óigame, vamos a ver, esto es cada año. Sabemos cada año... y sabemos cuánto ha llovido esta primavera y a nadie se le ocurrió pensar que había que desplegar una acción especial preventiva sobre el monte para que no nos encontrásemos como hemos visto ya. Por cierto, que no es un problema solo de España, eso hay que... Mira, este argumento a los del PSOE no se les ha ocurrido, pero yo sí que tengo que ser honesto. Esto está pasando en todo el sur de Europa, en Portugal, en Francia, en Italia, en Grecia, en Turquía, en Serbia, que está mucho más al norte, en Montenegro. Claro, las temperaturas, las mismas lluvias y poco trabajo en los montes, que seguro que es lo que a ellos también les está incordiando. Bueno, de esa nulidad, atendiendo los problemas importantes para la sociedad española, como por ejemplo el que no haya incendios. Los incendios cuestan vidas, ¿eh? Y cuestan patrimonios y, en fin, y se pasa mucho miedo. Y si te desalojan y estás en esa línea de que vas a perder o puede que pierdas todo lo que ha sido tu vida, pues eso es algo que no queremos que pase. No queremos que pase. Para ello, pues, en lugar de gastar en otras chorradas, gastar en esto. E invertir en que este sea un país seguro desde el punto de vista de los incendios. Bien, hay otro problema en el que también hay un reproche que hacer a este gobierno, que es el puñetero descontrol que tiene sobre la inmigración ilegal. Ahora vienen por todas partes, desde Argelia a Mallorca, pero también a Murcia, pero por supuesto a Almería, y luego están los que vienen por el estrecho, ya tradicionales, ¿verdad? Luego está la otra oleada que va hacia Canarias. Bueno, esto es increíble, porque resulta que los de Open Arms ya se han instalado en Canarias, porque ven que ahí van a proseguir su negocio sobre los inmigrantes. Open Arms, ya saben que es una organización sin ánimo de lucro que algún dinerillo se gana con este trasiego de inmigrantes. Hoy lo que sí les puedo contar es que la Unión Europea ha emitido un informe en el que advierte a España sobre los criminales que van infiltrados en los cayucos que llegan a las aguas, sobre todo ahora de todas partes, de Mallorca, del litoral mediterráneo. Estos cayucos llegan desde Argelia y la Unión Europea advierte a España de que entre los que van en los cayucos hay peligrosos criminales. No dice que sean terroristas, dice que son criminales, lo cual da la sensación de que quiere de alguna manera destacar la Unión Europea que se trata de gente que estaba en la cárcel, como hemos visto. Esto también ha pasado antes de agosto, se decía que venían muchos criminales desde las cárceles marroquíes y ahora la Unión Europea advierte sobre el mismo principio de alguien que aprovecha el caos que tiene España con sus fronteras para soltar lastre de algunos individuos que no quieren tener en territorio nacional, de donde son. Bien. Bueno, pues este es otro asunto en el que no se entiende cómo tiene que ser la Unión Europea la que advierta a España que tan malo es el control fronterizo,
tan poca labor de información se hace sobre los exportadores de migrantes del norte de África, que no sabemos qué es lo que nos mandan, que no sabemos qué rutas tienen, que no sabemos nada. Y eso, ¿quién dice que tenga que ser así? Marlaska, el ministro del Interior. No le den más vueltas. ¿Él puede hacer que eso cambie? Obviamente, claro que sí, porque eso no ha estado tan mal nunca. Así es que la explicación es clara y sencilla. Bueno, no sé si porque son socialistas, no sé si porque quiere ganar algún mérito su presidente, Adrián Barbón, pero resulta que el Principado de Asturias ha dicho, nada, vamos a aplicar aquí, antes que nadie, la jornada reducida de 32 horas. Y ya están a punto de hacerlo. Es una especie de aplicación piloto de lo que es el gran proyecto de la señora Yolanda Díaz, que, por cierto, no está aprobado. Entonces, vamos a ver, el papel del líder asturiano de los socialistas es bastante patético. ¿Cómo vas a poner al servicio del experimento algo que a lo mejor no se aprueba definitivamente en ningún sitio y vas a tener que echar marcha atrás? Bueno, pues hay doctores tiene el PSOE y este parece que no es uno de los mejor afilados. En España, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sigue atascada en el Congreso por falta de apoyos políticos. Pero Asturias ha decidido dar un paso al frente. El Principado pondrá en marcha un plan piloto para ensayar la semana laboral de 32 horas, equivalente a 4 días de trabajo. La iniciativa se dirige en esta etapa a empresas privadas que participan de manera voluntaria. El gobierno asturiano destinará 35.000 euros a este proyecto, fondos que se emplearán en un estudio detallado sobre su impacto en la productividad, en la organización de las empresas y en la calidad de vida de los trabajadores. El plan contempla 2 posibles modelos: concentrar la jornada en 4 días a la semana o bien repartir las 32 horas en 5 jornadas más cortas. El objetivo es identificar qué sectores como tecnología o informática resultan más propicios para la aplicación de esta medida. Por el momento, la iniciativa no incluye al sector público, aunque las autoridades no descartan evaluar en el futuro sus efectos dentro de la administración autonómica. Con este programa piloto, Asturias se convierte en la primera comunidad en explorar de manera práctica la semana laboral de 4 días. Mientras el debate nacional continúa paralizado en el Congreso. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos y abrimos nuestra mesa de análisis político. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Pues entramos a galope en la actualidad de lo que es el día, aunque algunas reflexiones no son exactamente del día, pero son tan enormemente entretenidas que creo que les van a divertir. Lo primero que yo presento a nuestros invitados hoy. Don Ignacio Oces, diputado de Vox en el Congreso de los Diputados. Eso es. Yo antes no decía de los diputados, pero como he visto que ellos lo que quieren es que se le llame Congreso, pues ahora lo digo siempre. Lo han modificado, Xavier. Claro, pero yo... Lo modificaron a nivel reglamentario. Todo lo que... Pero la Constitución española y el sentido común habla de Congreso de los Diputados. Claro. Es decir, por una norma de rango inferior, evidentemente, al texto constitucional, ellos quieren modificar la praxis habitual desde que tenemos Congreso de los Diputados ya en el siglo XIX. En la próxima sesión igual proponen que sea un león y una leona por la ley de paridad. Pues seguro, pues sí, la verdad que seguramente sí. Bueno, don Fernando Paz, que hace mucho tiempo que no le veía, historiador, pensador, docente.
Bueno, no tanto. Estuvimos aquí en julio, creo recordar, hablando brevemente de algún que otro tema también de actualidad. Bueno, ¿todo bien? Razonable. Razonable. Sí. Don Eduardo de Rivas, subdirector del debate. Muy buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Todo bien, sí, sí. Bueno, venga, va, Todo pues bien que se puede arrancamos. Estar en Madrid a gusto. ¿Es posible que la política sea tan cínica, que haya políticos, no digo todos, pero algunos tan cínicos, como que se pasan el día cuestionando el abuso del turismo en determinados lugares, que las islas tienen que ser para los que viven en ellas? Y luego resulta que nos enteramos que Irene Montero e Ione Belarra se han ido juntas a Menorca olvidándose de aquello del Tourist Go Home. Vamos a verlo. Sin pudor y sin vergüenza, la exministra de Igualdad y ahora eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha presumido en sus redes sociales de sus vacaciones en Menorca con sus amigas. Ella, acostumbrada a señalar las vacaciones de la casta, no duda en publicar sus fotos de postal en la isla cuando hace tan solo un año cargaba contra el turismo masivo del que forma parte. La hemeroteca vuelve a hacer su trabajo y demuestra la hipocresía de Montero. El turismo masivo no le puede costar la vida a la gente. Las islas son de quien las habita, no de los especuladores. Publicaba en la red social X y añadía un vídeo de su mitin allí en plena campaña de las elecciones europeas. Que no puede ser que haya miles de mujeres en estas islas que tiemblan cada vez que empieza la temporada turística porque saben que van a tener que tomarse varias pastillas al día para el dolor de las rodillas, para el dolor de las articulaciones, para el dolor de las manos, de la espalda, porque se pasan horas y horas y horas entregando su salud a un turismo masivo que depreda el territorio, que lo destruye y que también destruye las vidas de las gentes de aquí. Unas declaraciones que contrastan con las imágenes donde disfruta de todo lo que, según ella misma, depreda el territorio y perjudica a los isleños. Su íntima amiga y líder de Podemos, Ione Belarra, no se quiso perder estas vacaciones. Han ido también de concierto y, haciendo gala de su incoherencia con fotos contradictorias, posan en el baño delante de una pared pintada en la que se puede leer Menorca antifa y antirracista, en lo que parece un intento forzado de coherencia con su narrativa habitual. Una vez más, Irene Montero demuestra la distancia entre lo que predica y lo que practica. Antes de estas vacaciones, con amigas en Menorca, ya había disfrutado de unos días en Burdeos. Lo sabemos porque también lo compartió en redes sociales. Viajó con sus 3 hijos y varios amigos, pero ni rastro de su pareja, Pablo Iglesias. Y por continuar en las incoherencias y en las vacaciones, sepan ustedes que Pedro Sánchez, después de su estancia en La Mareta, cogió un Falcon hasta Madrid, de Madrid un Super Puma hasta Andorra y está en un hotel de superlujo, que es ese que ven ahí, el más caro que hay en Andorra, se llama Hermitage, y a 2.000 la noche, a 2.000 la noche. Y, por supuesto, gran despliegue de escoltas, gran despliegue de drones, gran despliegue en torno a Soldeu, que es donde está esta instalación hotelera, en la que no había estado nunca antes. Eso sí, el que pasó por ahí, por ese hotel, fue Emmanuel Macron, y a lo mejor hay algo ahí que pretende emular nuestro Pedro Sánchez, por lo menos estar en la onda de los chics europeos. Ignacio. Arranco yo. Bueno, Xavier, pues lo habéis explicado muy bien. Es una hipocresía mayúscula, típica de la izquierda, que siempre se dedica a criminalizar absolutamente todo. Criminalizar al turista, criminalizar los coches de combustión, criminalizar el campo español, el modo de vida rural, mientras ellos hacen precisamente todo lo contrario. Es decir, ellos lo que hacen es predicar austeridad para los demás, pero privilegios para ellos mismos. Y esto es una causa más, una raíz más de este mismo problema, de esa hipocresía mayúscula de la izquierda en el mundo y en particular también en España. La verdad. Eduardo. Es un poco lo que viene diciendo mi compañero, es un poco más de lo mismo de la izquierda de siempre, que se harta de dar lecciones de lo que tú tienes que hacer, pero déjame que yo haga lo que yo quiero hacer, porque yo estoy muy a gusto yéndome a la playa a Menorca, donde no tiene que haber turistas, donde yo tengo que estar sola en la playa, porque no puede haber nadie más, porque la isla es para los que viven en la isla, a menos que vaya yo. Me gustaría saber si Irene Montero y Belarra han ido a un camping o han ido a un hotel de 5 estrellas, por ejemplo.
que son libres de hacerlo, como tú o como yo, pero seguro que tú y yo no vamos predicando que la gente no vaya a hacerlo y luego lo haga. Todo lo contrario, invitamos a la gente a ir, Claro. porque da riqueza a la isla. Sí, señor, no se le fastidian las rodillas a las mujeres de las islas y esas cosas. Fernando. Pues yo tengo que confesar que mis vacaciones al erario le ha costado mucho menos que las de Pedro Sánchez. Me he quedado un poco escalofriado con los 2.000 euros. No sé, no sabía yo ni que existían cosas de ese coste, de verdad, en hostelería. Lo ignoraba. Y lo que más me ha llamado la atención es la vinculación de Irene Montero entre las articulaciones y el turismo. Sí. Me ha llamado mucho la atención, las mujeres que pagan con sus articulaciones la llegada del turismo masivo y tal. Bueno, evidentemente es una muestra de hipocresía a la que ya estamos acostumbrados. Además hay que recordar aquí que la UNESCO considera a Menorca como reserva de la biosfera, es decir, que están atentando gravísimamente contra el medio, esto es importantísimo, contra el medio entero. Indudablemente llama la atención, pero este tipo de comportamientos, en la situación en la que estamos, realmente estamos asistiendo a una guerra abierta entre las élites y los pueblos a los que supuestamente dirigen y representan, es una escenificación de qué va esto. Es tú no puedes y yo, por supuesto, sí. Y lo vimos durante la pandemia, por ejemplo, cómo ellos podían utilizar los aviones, los distintos medios de transporte, etcétera, mientras los demás estábamos confinados, que no nos dejaban salir de nuestra localidad, y ellos se movían por el mundo a discreción, ¿no? Y es para lo que ellos quieren el poder, es que ellos entienden el poder así. Olvidémonos del servicio y el sacrificio y todas esas cosas antiguas, y para lo que quieren el poder exactamente es para esto. Además de una agenda ideológica, que por supuesto hay y existe, lo quieren para esto, para exhibirse y para demostrar, en definitiva, en qué guerra estamos. Yo sí, tú no. Porque yo lo valgo, que dice un anuncio de la tele. Bueno, lo que sí ha escocido en Moncloa y supongo que en Andorra, porque claro, el habitante de la Moncloa está por ahí, lleva casi un mes entero, es que Trump haya decidido excluir a España de esa reunión en la que se va a plantear una especie de alianza contra Nicolás Maduro, contra el líder venezolano. Es evidente que en el cálculo de Trump no somos un país de fiar, porque debe tener informes de lo que hace Zapatero, de lo que hace medio gobierno español, y le debe parecer que mejor contar con otros aliados si se trata de hacer cosas contra la dictadura. A Trump lo que más le importa no es si Maduro sigue o no. Lo que le importa es acabar destruyendo el clan de los soles, que es un clan muy importante de narcotráfico que vertebra la producción, que sirve de camino hacia los Estados Unidos y Europa a través de Venezuela, y que tienen perfectamente controlados los generales del régimen de Chávez y luego de Maduro. Así es que ese es el plan, y nos consideran no de fiar. A mí no me extraña nada que no haya querido Trump convocar a nadie del gobierno de España. Donald Trump deja fuera a España de la alianza militar contra Maduro y el narcotráfico en el Caribe. El gobierno estadounidense está reforzando su ofensiva militar en el Caribe contra el llamado Cártel de los Soles. Pero la administración Trump ha excluido a España de las conversaciones diplomáticas para sumar aliados en la operación. Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, negocia con México, Canadá y potencias europeas como Francia, Reino Unido e Italia. Pero España queda al margen. El distanciamiento se produce en un contexto de tensión entre España y Washington, agravado por los acuerdos de Sánchez con la tecnológica china Huawei, o por ejemplo, el silencio de Zapatero frente al régimen de Maduro. Feijóo no ha tardado en reaccionar, acusa al gobierno de conchavar con la dictadura venezolana y pide una política exterior seria. Pero este desplante de Donald Trump a España no es el primero. El historial comenzó con los BRICS. En una de sus primeras ruedas de prensa tras su reelección, Trump incluyó a España de forma errónea, o tal vez a propósito, dentro del grupo de los BRICS. ¿No son una nación del BRICS? ¿España? ¿No sabes lo que es? Ya lo averiguarás. Además, hace tan solo unas semanas, y antes de acudir a la cumbre de la OTAN, Trump afirmó que España es un problema cuando se trata de gasto en la OTAN. Un comentario que se produjo tras la negativa de Pedro Sánchez de aumentar la inversión en defensa por encima del 2,1% del PIB.
En aquella cumbre, celebrada el pasado mes de julio, el presidente del gobierno posó completamente alejado del resto de líderes internacionales. Ni siquiera llegó a saludar a Donald Trump, una muestra de la poca estima que tiene Estados Unidos a Pedro Sánchez. Fernando Paz. Bueno, claro, no van a meter a la zorra a cuidar las gallinas, ¿eh? Entonces, parece absolutamente normal lo que ha determinado Trump, que por otro lado, en esa imagen famosa, cuando se refiere a España como parte de los BRICS, lo que hace no es una exhibición de ignorancia, es una advertencia. Diciendo que no estáis en los BRICS, ya estaréis. Ya veréis. Sí, es así, ¿no? Y al final, pues, claro, las complicidades con el narcotráfico son las que son. Y con independencia de que hayan comparecido o no hayan comparecido todavía ante un tribunal, no quiere decir que en el futuro altos cargos socialistas no lo hagan, sobre todo si cayese el régimen de Maduro, que ya veremos. Porque esas complicidades no se limitan solo, ojalá, a Venezuela, sino que las sospechas de complicidades del régimen español con Marruecos están encima de la mesa, con los intereses del Madén, de la corte, del grupo de poder en torno a Mohamed VI, con el tráfico de estupefacientes y otras cosas, porque a partir de esas vías entran muchas otras cosas, entre otras estupefacientes mucho más duros que el hachís, porque en Marruecos hay 1 millón de personas viviendo directamente del hachís, porque la mayor parte del beneficio de la venta de hachís va a parar a la corte de Mohamed VI y por tanto al Estado marroquí. Y, hombre, es cuando menos sorprendente, y es para sospechar, desde luego, esas connivencias del actual gobierno español con el gobierno y con la corte marroquí. Por lo que básicamente estoy diciendo, porque están retirando además a las fuerzas de seguridad del Estrecho y porque están facilitando el tráfico en el Estrecho desde el gobierno de España. El gobierno de España tiene unas connivencias con el narcotráfico en el mundo, con los principales núcleos del narcotráfico en el mundo, que están encima de la mesa, que no están demostradas judicialmente, pero sobre las que hay sospechas bien ciertas. Eduardo de Rivas. A mí no me sorprende lo más mínimo que esto haya pasado. Pues es que, o sea, ¿cómo nos va a sorprender si el gobierno español hacía campaña contra Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos? ¿Nos vamos a sorprender de que ahora Donald Trump no quiera contar con Pedro Sánchez en sus reuniones? No ahora con Venezuela, con la guerra en Ucrania igual, cuando se ve con Zelensky y va medio Consejo Europeo, también Sánchez va, no. Pues mucho menos ahora con algo relacionado con Venezuela. No mano derecha, pero alguien muy vinculado con Maduro es Zapatero. ¿Con quién estaba desayunando, comiendo o cenando el otro día en La Mareta Pedro Sánchez? Con Zapatero. Mira, me pones el toro en suertes. Vamos a ver a Zapatero, son imágenes de hace varios años, aviso, pero ya era expresidente del gobierno de España. Le vamos a ver en Bolivia cómo asiste a la cosecha de la coca, de las hojas de coca. Ya sé que las hojas de coca se chachan, pero también sé que forman parte de la cosa para producir la cocaína en el mundo. Esa mujer del gorro blanco y de la blusa azul, pues resulta que fue detenida varias veces con cientos de kilos de coca, que formaba parte de alguien bastante identificable como un cártel. Esto se desarrollaba en la región de Cochabamba y ahí se va porque se quiere ir. Y en tiempos de Evo Morales, con esta mujer del gorro blanco, que también era una correligionaria de Evo Morales, del partido de Evo Morales, me parece que se llama Más. Bueno, pues claro. Por sus obras los conocerás, don Ignacio. No, muy de acuerdo con lo que se acaba de decir. A ver, Pedro Sánchez nos ha llevado a la inanidad absoluta desde el punto de vista internacional, a la insignificancia. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez es mundialmente conocido por pobreza infantil, por paro juvenil, por ese tipo de cotas y también por ser un coladero de la inmigración ilegal y masiva. Por eso es conocido hoy España, por desgracia, con el gobierno de Pedro Sánchez. Hemos dilapidado una herencia estupenda, de verdad, desde el punto de vista internacional, que llevamos tiempo teniendo, y esto es lo primero. Pero claro, es que la posición de Pedro Sánchez desde el punto de vista internacional, ¿cuál es? Con el socialismo del siglo XXI hispanoamericano, es decir, es que precisamente con la Venezuela de Maduro, con Brasil de Lula, con Boric en Chile, con los narcoestados, con las narcodictaduras, también precisamente con la China del Partido Comunista,
no quiere saber nada de los Estados Unidos. Por tanto, es lógico que Estados Unidos, evidentemente, desprecie absolutamente a Pedro Sánchez y, en consecuencia, también al conjunto de los españoles. Pero, como muy bien ha apuntado Fernando Paz, a mí me parece que lo que hay que resaltar y que hay que subrayar es la complicidad absoluta del Partido Socialista con el régimen de Chávez y de Maduro ahora. Precisamente esa complicidad absoluta. ¿O es que no recordamos que en enero del año 2020 la vicepresidenta y ministra del Petróleo de Venezuela, que no puede pisar Europa o por lo menos el espacio Schengen, precisamente por violación de derechos fundamentales y también por atacar al Estado de Derecho y la democracia, se reunió con el vicesecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español y en ese momento ministro de Transportes? ¿Nadie se acuerda de esto? Porque hay una complicidad total y absoluta, como muy bien apuntabais, entre el Partido Socialista y narcodictaduras, y en concreto también con el régimen de Maduro y Venezuela, donde se vulneran los derechos más elementales, donde casi 8 millones de venezolanos han tenido que emigrar, de hay unos problemas tremendos de alimentación, de acceso a la sanidad, de acceso a la educación, incluso de acceso a la vivienda, incluso ahí, cuando digo, han emigrado 8 millones de venezolanos por todo el planeta. Es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo y aquí hay una total complicidad del gobierno y del Partido Socialista con el régimen de Maduro, y no solamente con el régimen de Maduro. Quiero volver a resaltar ahora también ese cambio total hacia ahora China e intentar tener mayores relaciones comerciales con China, que hablando de eso también significa la hipocresía del Partido Socialista y de la izquierda, teniendo en cuenta que China es un país, un macroestado que contamina, como todo el mundo sabe, una barbaridad, por no decir la violación de derechos fundamentales que tanto cacarea o dice cacarear el Partido Socialista. Y la figura de Zapatero, no nos olvidemos que no es una figura colateral, que es la reina madre de todo esto, en sentido ideológico y en el sentido también de los cambalaches que tienen y por donde van las fortunas del Partido Socialista Obrero Español, auténticas fortunas en Hispanoamérica. Es decir, el que ampara todo esto y el que ha creado esa arquitectura de evasión es el señor José Luis Rodríguez Zapatero, al que vemos ahí en esas imágenes y cuyas connivencias con el régimen de Maduro, bueno, no es que lo diga yo ni que sea una opinión, saltan a la vista y son muy evidentes, ¿no? Naturalmente ellos tienen que estar en este momento con una gran preocupación por lo que pueda pasar al respecto del régimen de Maduro y también con lo que ha pasado este mes de agosto en Bolivia. Porque Bolivia está tirando de la cuerda al final de toda esta historia precisamente a partir de las plantaciones de coca, hasta ahora amparadas por ese rosario de narcodictaduras sudamericanas, y que vamos a ver ahora si, cayendo estas dos piezas, no sale verdaderamente todo eso a flote, con todo lo que puede suponer para el PSOE. Bueno, iremos viendo. Adentrándonos por la senda de lo corrupto. De lo corrupto y de los corruptos. La UCO parece que busca a los testaferros de Santos Cerdán, por ahora sin éxito. Y creen muchos que están cerca de los agentes de la UCO que el botín está fuera de España, que el botín está en el extranjero, lo cual viene a complicar esta causa bastante en la medida en que, bueno, pues pensábamos todos que esto iba a ser fácil de trincar y empecemos a valorar la hipótesis de que no se descubra dónde está la pasta, que nadie duda que se puede haber llevado Santos Cerdán, Ábalos, Koldo y todos los de la tribu esta de las andanzas nocturnas, por ser elegante. Vamos a ver qué es lo que parece que destila la UCO en estos días. Los investigadores no encuentran el rastro del dinero con el que se pudieron haber beneficiado Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Es por ello que la UCO lleva todo el verano analizando a fondo más de una década de movimientos financieros, cuentas bancarias, bienes y posibles sociedades interpuestas vinculadas a Santos Cerdán. El instructor que sigue la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, cifra en 1 millón de euros las mordidas de las que se pudieron beneficiar, pero de momento no hay rastro del dinero. El juez cree que parte del botín procedente de esas mordidas fue trasladado al extranjero y ocultado mediante testaferros. Hace meses el Supremo ya señalaba la posibilidad de que Cerdán actuara con testaferros para camuflar esos fondos. Y ahora la UCO ha reforzado su operativo para profundizar en el rastreo de dinero fuera de España. Los investigadores tienen el foco puesto en el círculo familiar de Cerdán,
rastrean 479 cuentas bancarias de 35 bancos diferentes. Un rastreo en el que también se incluyen las empresas vinculadas a la trama como Acciona o Servinavar. También la Fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos y receptora de varias transferencias. Y aunque de momento no haya rastro del dinero, el instructor de la causa lo tiene claro. Puente considera que existen consistentes indicios que apuntan a que Cerdán participó junto al exministro y su asesor en la obtención de mordidas millonarias. Además, el magistrado está a la espera de recibir 2 informes más sobre Ábalos y Cerdán. El que fuera número 3 de Sánchez lleva en prisión desde el pasado mes de junio y todo indica que en las próximas semanas su defensa pedirá de nuevo su puesta en libertad por falta de pruebas. Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Hay que darles tiempo a que investiguen. Yo creo que no podemos decir desde ya que no vamos a saber dónde está el dinero. Hay que dejar que la UCO haga su trabajo, por desgracia que sea lento en este país. Si nos echamos para atrás y nos acordamos, el Gürtel empezó en 2007 a investigarse. Hasta 2020 no empezaron a llegar las cosas al Supremo para resolverse de verdad judicialmente. Como nos tengamos que esperar 13 años a que pase esto, esperemos que Pedro Sánchez lo echen ante los españoles que la justicia. Pero es que son los pasos en este país, por desgracia. Entonces hay que darles tiempo. Hace 5 meses, este señor estaba tan campante en su asiento en el Congreso de los Diputados. Claro. Y en su asiento en el PSOE. Ahora, por suerte, pues no lo está. Así que vamos a darles tiempo y a ver si de verdad descubren lo que hay. Fernando. Pues estamos buscando el testaferro del testaferro, en realidad. Acaba de explicar perfectamente Eduardo, como esperemos a los tiempos de la justicia y no tenemos más remedio, porque se atrincheran detrás precisamente de los tribunales, pues nos van a dar, no sé si las uvas o si son 13 años, desde luego, pues podemos ya estar en la Agenda 2060. Recuerda el caso Pujol. Sí, por supuesto. Que con suerte se empezará a ver en el tribunal en octubre. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Pujol, y no lo descarto también en este, lo que había era una protección efectiva del Estado. Claro. Y entonces, naturalmente que se dilataron los tiempos porque interesaba por razones políticas. En este caso, parece que los jueces a los que ha tocado en suerte lidiar con este morlaco tienen una disposición a torearlo un poquito más decidida de lo que hemos visto hasta ahora. Dios lo quiera. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión. Yo creo que en el tema de la justicia ojalá vaya más rápido porque es la vía por la que realmente este gobierno indigno puede caer. Porque en la cuestión política, realmente, si nos fijamos en el discurso de aquellos que están sosteniendo al gobierno, lo que tratan de hacer por todos los medios es no entrar en la dimensión ética de lo que está pasando, sino derivarlo hacia la política. Entonces, decir, bueno, apoyamos con la nariz tapada a estos tíos porque han aprobado el salario mínimo interprofesional. Entonces, tenemos que apoyarles, aunque aquí esté robando hasta el primo o la cuñada japonesa de Pedro Sánchez, ¿no? Y si no hay pruebas más contundentes, puesto que ellos están atrincherados en el no me voy, porque el manual de resistencia al final es eso, es que no me voy, es un tontancredismo, no me voy y aquí me las den todas, pues no vamos a tener más remedio que tener que esperar naturalmente a la evolución de la justicia. Hombre, yo creo y además confío en que esto vaya un poquito más rápido que otros casos como el caso Pujol o como la Gürtel. Y por los indicios que tenemos, sí parece que va un poquito más rápido. También es verdad que otras instancias, como la Fiscalía de la Unión Europea, por ejemplo, ha puesto alguna que otra traba al juez Peinado, recabando una documentación que luego no ha querido utilizar, etcétera, pero parece que a pesar de eso las cosas van un poquito más rápidas. Ahora bien, si no se le retira el apoyo político al Partido Socialista por parte de aquellos que le están sosteniendo, que puede ser por razones de actuación de la justicia, lo vamos a tener en chino. Ignacio. Bueno, una justicia lenta no es justicia. Y si tenemos a día de hoy un sistema judicial
lento no es por culpa de los funcionarios de la Administración de Justicia, sino por culpa exclusiva de los diferentes gobiernos de la nación que no han provisto de los medios humanos y materiales justos y necesarios precisamente para que se pueda correr más y se puedan dictar las sentencias oportunas en tiempo y forma, de acuerdo como piden los españoles, que es verdad que es lo mínimo que los españoles quieren, que es que cuando se imparta justicia se haga en tiempo y forma, es decir, con celeridad y rapidez. Pero si no se quiere es precisamente por eso. De hecho, es muy importante que las reformas judiciales que quiere, me refiero desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en aspectos judiciales, que quiere abarcar el Gobierno, no se tramiten y no se aprueben. ¿Os acordáis? Acusación popular, ahora la voy a eliminar. Ahora que sí la UCO tal, ahora voy a decir que dependa de esto. Es decir, lo que quieren es mayor dependencia del Gobierno de turno. Y esto es una atrocidad tremenda, aparte de una vulneración flagrante del Estado de Derecho. Pero aparte de esto, es que los españoles no quieren eso. Entonces, pero el Gobierno siempre va en la otra dirección. Desde el punto de vista estrictamente político, a ver, si es que era el secretario de organización, Ábalos y Santos Cerdán, secretarios de organización, robaban por eso. Todos están pringados, todas las diferentes federaciones socialistas, porque ahí realmente donde está la corrupción es, si tú quieres, empresa, contratar con la administración aquí, donde yo gobierno, tienes que pasar por caja. Y por tanto, esto va a costar mucho. Para el Partido Socialista es un tema nuclear. Es una cuestión casi de Estado. Yo espero que esto se vaya dilucidando, que se vayan haciendo las pesquisas oportunas y al final realmente se imparta justicia. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde se puede llegar, porque los obstáculos van a ser totalmente tremendos. Y como muy bien apuntaba Fernando, es que desde el punto de vista político, la izquierda y los separatistas no quieren dejar caer a este gobierno, bajo ningún concepto, pase lo que pase. Entre otras cosas porque parece ser que las encuestas dan una mayoría del Partido Popular con Vox. Y Vox subiendo en alza en todas las encuestas. Y eso no lo quieren, porque no quieren un cambio de rumbo, no quieren la democracia. Si son todos unos cantamañanas, que acarean muchos eslóganes, pero luego actúan totalmente de forma dispar. Les da exactamente igual. Para ellos España es su cortijo, y hay que decirlo, muchas veces lo hemos dicho, desde el momento mismo de la fundación del Partido Socialista, el 2 de mayo de 1879, ese partido es un partido corrupto y criminal. Y en esas estamos, y son capaces de todo. Llegado el momento. De hecho, lo volvemos a decir, es que en la propia historia del Partido Socialista, el presidente del gobierno actual quiere emular a Largo Caballero. Eso ya lo dejamos para otra tarde. Y si no, para No, si en tiempos más recientes, piensen ustedes una cosa. ¿Qué respeto por la justicia tiene un gobierno que aprovecha el tener domesticado al Tribunal Constitucional a su servicio para indultar a los señores Chávez y Griñán por los ERES de Andalucía, que es la mayor estafa que se ha producido en un país occidental nunca, con droga, con putas, con toda la suerte de elementos que, por cierto, vuelven a salir en otras tramas socialistas. Y de hecho, claro, no lo descartemos también aquí, porque de hecho ya Ábalos está aduciendo defectos formales, es decir, que a lo mejor se le estaba investigando antes de solicitar el suplicatorio, etcétera, etcétera, y al final puede que un tribunal constitucional diga se ha vulnerado el artículo 24 del texto constitucional, el de la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Y luego al final digan, ala, pues ya está, se retrotraen todas las actuaciones y libre en tanto que la sentencia del tribunal X, el que sea, el de Ábalos será evidentemente el Tribunal Supremo, en tanto que está aforado. No, recordemos esto, es que él sigue en su escaño, este señor. Sí, Cerdán se ha ido, pero él no. Él no, efectivamente. Lo que pasa es que entonces Cerdán sí que el procedimiento judicial es muy superior, es decir, es más largo, porque al final la última sentencia la tendrá el Tribunal Supremo si él decide recurrir las diferentes sentencias. Bueno, le quedará abierta la vía. Sí que le está investigando el Supremo porque va dentro de un... De una macrocausa, sí. Bueno, claro, pero si esto llega al Supremo, supongamos que las investigaciones llegan a buen puerto y se demuestra, porque la verdad es que no ha habido nunca, desde el Duque de Lerma, no ha habido nunca al frente de un gobierno de España un personaje tan corrupto como Pedro Sánchez, de forma objetiva. Es decir, una corrupción política a la que tú apuntabas antes, 2 secretarios de organización y además su familia. Nunca a un presidente de gobierno de España se le ha imputado, sí a un vicepresidente de gobierno, y por cierto dimitió, a Alfonso Guerra, pero nunca a un presidente de gobierno se le ha imputado, en fin, unas relaciones, al menos en el ejercicio de su presidencia de gobierno, unas relaciones como las que tiene el señor Pedro Sánchez con su familia, unas relaciones de favor con su mujer, con su hermano, etc. Entonces, ante lo que estamos es ante un auténtico asalto de una banda, la banda de los 4, ahora que nos acercamos a China, pues la banda de los 4. A la española. A la española, aquella banda del Mirlitón,
que dio la vuelta a España, que dio mucha menos vuelta a España de lo que parece. Bueno, eso mucha también es por eso. una leyenda urbana. Y que en realidad, efectivamente lo es, Javier, lo es una leyenda urbana. Y además, donde fue Pedro Sánchez en aquellas fechas, no fue a recorrer las federaciones socialistas, que recorrió muy pocas, realmente viajó a Washington. Pero bueno, eso es otra historia, hablar con un señor cuyo hijo anda enredando ahora por aquí bastante. Y que fue al primero que recibió cuando llegó a la Moncloa. Claro, aquí lo que tenemos... Soros. El señor Soros, efectivamente, es el que fue a ver y es el que le avala en el Partido Socialista para, después de aquello que hizo con el biombo y las urnas, decirle, muchachos, que no, que es este, hombre, no que sí, que lo he hecho mal, pero que es este. Sí, sí, pero hay algo cromosómico en el estilo de la corrupción socialista. Acordaros de Filesa, Malesa y Time Sport. Eso lo instruyó un magistrado, Marino Barbero, que falleció un mes después de estar harto, marcharse a su casa, porque le pusieron, no pegas, todas las zancadillas que se pueda uno imaginar. A la jueza que llevaba el caso de los ERES, anda que no llegaron a decir cosas feas, en público y en privado. Alfonso Guerra, en un mitin en Sevilla, se refirió a ella como una execrable persona que estaba... Bueno, y aquello, ella se medio apartó, llegó el día de la sentencia y la sentencia fue condenatoria. Y a pesar de eso no han tenido el cuajo de decir vamos a dejar pasar un poco tiempito y que lo lave el Constitucional, que para eso es una lavandería de esas que va con monedas. Sí, sí, sí. Y otra cuestión, claro, el asalto a las normas, cuando eso favorece al partido, como es el caso de Filesa claramente, o el caso de Santos Cerdán, que también es bastante claro, no valen prendas. Es el asalto al Estado. A lo que estamos asistiendo es a eso, es a un desvalijamiento y a un auténtico saqueo. Cuenta Martín Prieto, periodista célebre de la transición, cuenta Martín Prieto, contó en su momento que cuando los socialistas ganan las elecciones en el año 82, creo que es Guillermo Galeote o Julio Feo, no me acuerdo cuál de los dos, ante un montón de periodistas, reconoció, dijo públicamente, y repito que lo cuenta Martín Prieto, nos pertenece el 10% de la riqueza nacional. Nos pertenece, se refería a los socialistas, la misma noche del 28 de octubre del 82. Se quedó corto. O sea, Martín Prieto lo contaba escandalizado, pero realmente se quedó corto, ¿no? O sea, esto es un asalto, es un saqueo al Estado y es una apropiación del Estado para utilizarlo, porque es a lo que estamos asistiendo, a una guerra del Estado contra la nación. A ellos les da absolutamente igual todo lo demás, es apoderarse de eso. Y lo que estamos viendo son una sucesión de escándalos que en cualquier otro momento, uno solo de ellos, en cualquier otro momento de la historia de España, hubiera hecho dimitir a un presidente de gobierno. Sin duda. Y aquí por acumulación... Claro, y por eso precisamente la complicidad del Partido Socialista, toda la izquierda, con los separatistas, que quieren acabar con la nación. O sea, muy bien apuntado. Y es más, en el hipotético caso de que el Supremo quiera investigar a Pedro Sánchez y se solicite el suplicatorio, no tengo nada claro eso es lo que realmente se vaya a conceder el suplicatorio. Consecuencia de no concederse, de no otorgarse el suplicatorio, es el archivo inmediato de la causa por la cual se solicitaba el suplicatorio. Esto es lo que marca la ley actual, ¿no? Es que esa es la jugada. Claro. Yo estoy convencido de que esa es la jugada. O sea, Pedro Sánchez en realidad le gustaría que esto fuera muy rápido para que se solicitara desde el Supremo, una vez que ha llegado la causa allí, se solicitara el suplicatorio y con la actual mayoría no se concedería. Lo tengo clarísimo, es una maniobra de los jueces, de la ultraderecha, de tal, y no se concedería el suplicatorio. El relato sería en parte eso, seguro. Es que esa es la cosa. Y la causa se archivaría inmediatamente y nunca más se podría juzgar por los hechos que se les había imputado. Es decir, que la jugada de Pedro Sánchez, en mi opinión, es esa. Es que todo esto de lo que estamos hablando, en realidad, es mentira. Es un ataque de la justicia contra el presidente de gobierno, contra su hermano, contra su mujer, contra su mano derecha, contra su número 3 en el partido, contra su ministro Bolaños, contra los ERE, aunque realmente no fueran él, sino fuera una cosa del pasado. Todo esto es un ataque de la justicia y un ataque de la ultraderecha para dañar la imagen del presidente de gobierno. Y lo peor es que hay gran parte del país que se cree ese relato. Eso es lo peor. Ha salido en Andalucía hace un par de meses, un poquito antes de las vacaciones, el absoluto... Es que no sé ya ni cómo denominarlo, porque el diccionario ya llega un momento en que hay términos que no lo recoge lo que está sucediendo. Pero la corrupción extrema en Andalucía para echar a Susana Díaz
de la jefatura del partido en Andalucía, donde incluso dieron de altas a familiares de señoras de la limpieza que trabajaban para la Junta de Andalucía. O sea, ya no dieron de alta en el Partido Socialista para que pudieran votar. Bueno, después de todo este escándalo, sale Susana Díaz diciendo que no es para tanto. Es decir, las complicidades llegan a todas partes en el PSOE. Esto no son 4 listos que se han apoderado del partido. No, todo el partido está corrupto de arriba abajo. Absolutamente todo el partido. E incluso los teóricamente damnificados se están recolocando para que, efectivamente, para que se les vuelva otra vez a incluir y tal. Y aquí tenemos lo de Susana Díaz, que es, bueno, que sobrepasa con mucho los límites de la vergüenza. Es que no le ha acabado de parecer mal del todo. La echan con esa maniobra que más sucia no cabe y que demuestra, entre otras cosas, el respeto del PSOE por la democracia, sobre todo por la interna, ¿eh? Y la señora Díaz no dice absolutamente nada. La señora dijo, creo que fue en Espejo Público, me dolió, sí, pero ya eso es agua pasada. Ha pasado. Claro, pero es que sigue siendo senadora, sigue chupando del bote. Claro. Aquí el que dice algo en contra se le aparta. ¿Qué pasó con el pobre Lambán? Pues lo mismo, se le aparta y fuera. Sí, en paz descanse. Bueno, hay un tema que me gustaría que valorásemos, porque dice la OTAN que España va a estar en el 2% de gasto en defensa a finales de este año. Es un compromiso muy viejo, de 2014, que no habíamos cumplido porque, bueno, España es así. Ahora, hay que pararse, sentarse y reflexionar. ¿Cómo se ha conseguido en tan poco espacio de tiempo llegar al 2% de gasto en defensa? Bueno, pues metiendo a capón todo lo que se pueda imaginar y más como gasto en defensa. Por ejemplo, subida de los sueldos de la tropa y oficiales. Eso va a ser un gasto en defensa. ¿Quién se lo va a negar a este gobierno? Bueno, pues ahí en eso es en lo que estamos. Pero este es un tema que no podemos dejar de lado, porque puede ser lo que produzca una división definitiva en la relación entre Podemos y el gobierno. España alcanzará en 2025 un objetivo histórico: dedicar el 2% de su PIB a defensa, un compromiso asumido con la OTAN en 2014 para 2029 que la guerra en Ucrania y la presión de los aliados han adelantado en 4 años. Entre 2014 y 2024 el gasto en defensa pasó de 9.508 a 19.723 millones de euros, pero el PBI apenas creció del 0,92% al 1,28%. Fue a partir del 2022 cuando el presupuesto se disparó. En 2025 el gobierno inyectará 10.471 millones adicionales, superando los 30.000 millones y logrando el exigido 2% por la OTAN. El gobierno asegura que el salto presupuestario se traduce en modernización. Casi 4.000 millones van a mejoras salariales y equipamientos de personal. Más de 3.200 millones se destinan a tecnología, comunicaciones y ciberseguridad. Casi 2.000 millones para armamento y municiones y 1.700 millones en medios de uso dual como aviones, contraincendios o vehículos de rescate. Mientras tanto, las misiones internacionales reciben apenas un 3% del total. El resto se concentra en programas estratégicos: fragatas F-110, helicópteros, satélites, vehículos y el lanzacohetes SILAM. Una modernización acelerada que algunos aplauden como un salto tecnológico y otros critican por dejar en segundo plano prioridades sociales. El Ejecutivo asegura que el salto se ha logrado sin recortes sociales, aunque muchos critican y lo ven como un simple dogma de cumplir con el 2% de una cifra fijada desde afuera. Los críticos insisten que mientras España invierta más del 30% de su presupuesto en equipamiento, más que Alemania o Francia, el país se mantendrá a la cola europea en inversión en sanidad y en vivienda. Este refuerzo militar ha sido uno de los principales ejes de ruptura con Podemos. Ione Belarra ha advertido que votarían en contra de unos presupuestos que duplicarán el gasto militar, afirmando que tragar con ello sería inexplicable.
Yo creo que es evidente que esto tendría que pasar por el Congreso porque el Gobierno no tiene legitimidad para tomar una decisión estratégica de ese calibre sin pasar por el Congreso, que es la sede de la soberanía popular, pero creo que ese no es el centro del debate. El centro del debate es por qué están comprometiendo el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, el futuro de nuestro estado de bienestar, de nuestros servicios públicos, por embarcarse en una carrera armamentística enormemente peligrosa. España cumple con sus compromisos internacionales, pero la pregunta sigue abierta. ¿Refuerza este 2% nuestra seguridad o hipotecamos recursos que podrían destinarse a otras necesidades? Eduardo, ¿cómo lo ves? Pues bueno, primero no tenemos que olvidar que la OTAN pidió un 5%, no un 2%. O sea que todavía queda terreno por delante para seguir invirtiendo en defensa como deberemos hacer. Esto el Gobierno lo ve como un éxito. ¿En qué ha invertido el Gobierno? Me pregunto yo. ¿En que este vaso de agua, en vez de estar aquí, lo destinamos al ejército y entonces ya hemos gastado más en ciberseguridad, en defensa? Pues yo creo que eso no es gasto en defensa. Pero bueno, ¿que lo quieren cargar esa partida? Pues bueno, pues nada, fantástico. Hacemos números, jugamos y nos autoengañamos todos, fantástico. ¿Que Podemos dice que no va a aprobar esto? ¿Qué más da? Si lo van a aprobar el resto y esto va a salir adelante. Podemos ya ha dicho que varias veces que no va a aprobar nada que tenga que ver con presupuestos de Sánchez. A Sánchez le da igual porque tiene dentro a Susana Díaz, a Yolanda Díaz, que está tan a gusto en Moncloa que va a decir que esto está muy mal, que no quiere más gasto en defensa, pero que en Moncloa se está muy a gusto, que no se ha visto en otra igual. Fernando. Bueno, una vez más, Pedro Sánchez trata de engañarnos, de hecho a una parte seguro que le engaña. Se ha incrementado el gasto militar, o se han incrementado las partidas que se dice que se dedican a gasto militar en un 43%, 43,1% del año 24, lo que está previsto para el año 25, de 22.693 millones a 30 y no sé qué mil, a 33.123. Claro, el problema de esto es la traducción política que tiene. Porque, como hemos dicho antes, los partidos que apoyan a Pedro Sánchez, y sin ellos no continúa el Gobierno, tienen el discurso de que pueden dejar de lado la ética, que tampoco es muy extraño en ellos, para centrarse en la cuestión puramente político-ideológica. Y lo justifican, como digo, pues en ese tipo de medidas que toma el Gobierno. Pero la cuestión de la defensa para ellos es una cuestión nuclear. O sea, ahí no pueden ceder. No solamente Podemos, Sumar está enormemente incómoda con este tipo de cuestiones, ¿no? Ya han tragado con la posición del Gobierno, que para ellos es enormemente tibia, en el asunto de Oriente Medio. Han tragado con lo de Marruecos y el Sáhara, que bueno, para ellos es verdaderamente difícil. Y ahora con la cuestión del incremento del gasto militar, ¿no? Yo creo que España debería plantearse, pero naturalmente ahora esto es imposible, no solamente un gasto del 2 o del 5, probablemente un gasto del 8 o del 10 en defensa, pero para servir sus intereses. Para servir los intereses de España. España no tiene problemas en Letonia, España tiene problemas en Marruecos, España tiene problemas en el sur. Y deberíamos tener un ejército acorde a las aspiraciones políticas de un país que tiene algo que decir en el mundo y que podría decir, desde luego, mucho en el mundo. Por lo demás, y para lo cual se necesita pues, un soporte de defensa acorde a esa posición que España debería tener y, desde luego, la defensa de sus intereses. Y en cuanto a Podemos, pues hombre, simplemente decirles que es gracioso que aquí estén regateando gasto en defensa y que yo les propondría pues, que apliquen el mismo porcentaje en defensa que, por ejemplo, aplica Cuba o aplica Venezuela, que son sus modelos, en definitiva, ¿no? Ignacio. Muy de acuerdo con lo que se ha dicho. A ver, Pedro Sánchez ha criticado el gasto en defensa siempre, y pregonando paz y flores. Y la desaparición del ministerio. Claro, incluso la desaparición del ministerio. Y ahora se quiere poner la medalla. Eso sí, porque se lo exigen otros. Se lo exigen otros y él dice, bueno, además dijo una cosa en Bruselas y otra muy distinta aquí en España. Parte de esa hipocresía generalizada del Partido Socialista. ¿Se van a subir dignamente los salarios a los militares? No. ¿Los cuarteles se van a mejorar? No del todo. ¿Realmente se van a dotar a las Fuerzas Armadas, a los 3 ejércitos, del material disponible? Realmente no. ¿Se mejorará algo? Sí. Por eso nosotros lo que decimos es que hay que gastar en defensa todo lo que sea necesario. Pero como muy bien apuntaba Fernando, ¿para qué? Para defender nuestras fronteras, la integridad territorial, la soberanía nacional. Es decir, la misión tradicional de las Fuerzas Armadas.
Para eso está el ejército, para eso están las Fuerzas Armadas, para defender la unidad nacional. ¿Qué soberanía va a defender Pedro Sánchez si está vendiendo constantemente nuestra soberanía en interior con los separatistas y en el exterior, por ejemplo, nuestra soberanía económica, nuestra soberanía industrial, nuestra soberanía energética, por decir algunas de ellas? Oleadas de inmigrantes ilegales que vienen. ¿Realmente nuestras Fuerzas Armadas, el ejército va a estar para defender nuestras fronteras? Pues parece ser que no, porque no lo quieren. Realmente lo que quieren es para ponerse al servicio de otros y quizás para otras guerras que no tienen nada que ver con los intereses reales de España. Dicho otra cuestión. Sumar y Podemos. ¿Pero por qué no han roto ya? El drama de la vivienda no es motivo suficiente para romper con el Partido Socialista, tanto que cacarean. No es el drama, por ejemplo, también de la cesta de la compra, el paro juvenil, el que tengamos los índices de pobreza infantil más altos de toda Europa. Esos no son motivos. Ahora el motivo es defensa. Yo juro que no se van a ir del gobierno y no van a romper, porque si realmente tuvieran agallas, tuvieran bemoles para esto, dirían aquí rompemos, se convocan elecciones y que el pueblo español hable de forma inmediata. A ver realmente qué es lo que quiere el pueblo español. Y no lo van a hacer porque estos mucho cacarean, pero luego hacen todo lo contrario, para sus intereses personales y de partido. Jamás piensan en el pueblo español. Por eso nosotros somos los únicos, digo, gasto en defensa lo que sea necesario, pero para proteger al pueblo español. Inmigración ilegal, ninguna. Pero en todo caso que se pregunte al conjunto de los españoles si quieren la política de fronteras abiertas como tiene este gobierno. Y también, por desgracia, el bipartidismo. Me refiero también al Partido Popular, por tanto lo tengo que incluir. ¿No se quiere preguntar al pueblo español? Pues nada, pues es lo que tenemos. Por tanto, no van a romper, y si rompen será al final, ya cuando se esté acercando la elección y eso, en el 2027. Sin querer que nadie ahonde en el negocio que significa la inmigración ilegal en este país, en todas las comunidades autónomas, en algunas más que otras, en Ceuta y Melilla descaradamente, y en Canarias, y todas estas pseudo-ONGs que viven de este cuento, por ejemplo, el catalán que tiene la multinacional Open Arms, que por cierto ya están llegando a Canarias porque huelen que va a venir una temporada de buen tiempo en términos de navegación marítima y que van a venir cayucos así. Estos que están detrás, entre las bambalinas del negocio infame de la inmigración ilegal, ¿esto qué pasa? Si ya no pueden ir a puertos del Mediterráneo, lo tienen prohibido y ahora se despliegan cerca de Canarias. Bueno, nos lo cuenta Natalia Fernández. Han pasado 8 años desde que la embarcación Open Arms hiciese acto de presencia en el archipiélago canario. Ahora, casi una década después, ha atracado en Santa Cruz de Tenerife. Su despliegue no responde a ninguna petición oficial y muchos lo ven como todo un pulso al ejército del aire y del espacio, quienes se encargan de manera oficial y exclusiva de la vigilancia y del rescate en esta zona. Una ONG cuestionada por su colaboración con las mafias que trafican con personas. Una llegada del Open Arms criticada por líderes políticos como Santiago Abascal, que ya alertaba en redes sociales: este barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Este jueves, miembros de la ONG se reunirán con el gobierno del archipiélago, para lo que todo hace indicar anunciar un importante acuerdo conjunto. En 2017, también con Fernando Clavijo como presidente canario, ya se intentó negociar que Open Arms tuviese una sede fija en esta zona del Atlántico, pero finalmente no salió adelante. El buque de rescate estará hasta al menos el próximo martes 2 de septiembre atracado en el puerto para tomar suministros y a partir de ahí adentrarse en el mar para comenzar con su labor humanitaria, justo en una época en la que mayor número de salidas se esperan desde África Occidental. Bueno, que no ponemos este tema, tanto oscurantismo, tanto dinero por detrás, que si yo te pago para que alojes aquí a los menas, pero yo no puedo hacerme cargo, esto te lo asigno a ti, luego los menas se quejan de que les dan mal de comer. Estas son cosas que pasan en la España de hoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién decide a quién se le tienen que dar estos contratos? Luego se subcontrata la seguridad, los de la seguridad no tienen, pues no entienden por qué son agredidos, porque los que se encargan de la comida son horribles y les dan, según ellos, basura para comer. Bueno, y así seguimos, dando negocio a todos estos que están conspirando contra la sociedad española. Fernando. Pues así es, lo que yo no comprendo es por qué ahora hay problemas con el reparto de los menas.
¿Por qué? ¿Por qué no los quieren en las distintas comunidades autónomas? De verdad que no, pero no estamos ante un hecho que lo que está haciendo es potenciar nuestra riqueza y nuestra multiculturalidad. Es que no quieren riqueza y multiculturalidad en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, en Andalucía, en Murcia. De verdad que no me cabe en la cabeza, ¿no? Porque además están negociando con el Estado precisamente como condición sine qua non el que se les excluya en esas negociaciones del envío de los MENAs. Pero si esto era jauja, ¿no? Y lo mismo incluye, por supuesto, a Ayuso. Los MENAs son un billete de lotería premiado, que es lo que nos han venido a contar más o menos. ¿Por qué no quieren billetes de lotería premiados? O nos han estado engañando todo este tiempo, o lo que están haciendo ahora, sencillamente, es inexplicable. Además, están amenazando con enviar a la policía, no a controlar la llegada de esos MENAs y la llegada de esa inmigración ilegal, no. Están amenazando con enviarla a las comunidades autónomas. Es una cosa verdaderamente de locos lo que está pasando con este asunto de los MENAs y desde luego a mí no se me alcanza la explicación. O son unos hipócritas redomados de tomo y lomo, o al final el discurso de Vox, que giraba en torno al hecho de que los MENAs son una fuente de problemas, al final lo lleva a resultar que era verdad y que por eso no lo quieren las comunidades autónomas. Que le pregunten a los vecinos de los centros de MENAs, de los que viven alrededor. ¿Por qué no quieren ahora los presidentes de las comunidades autónomas llevársela? Repito, si es riqueza y multiculturalidad y vienen los mejores y vienen a brillar, ¿por qué no se los llevan? Y ayudarnos a pagar las pensiones. Bueno, y las pensiones y lo que no son las pensiones, por supuesto. Tremendo. Bueno, vamos a ir a ese tema a fondo, pero va a ser después de publicidad. Pues a petición de la mesa vamos a abordar esto del reparto de MENAs, que es tan interesante. En primer lugar, tienen que saber que en el BOE ya se ha publicado cómo va a ser ese reparto, que no manda MENAs ni al País Vasco ni a Cataluña y que sitúa a Andalucía y a Madrid como las grandes comunidades que van a recibir estos MENAs. Y eso se lo vamos a contar a continuación en un vídeo de Marina Neila. La reforma de la Ley de Extranjería ya ha entrado en vigor. El Gobierno obligará a las comunidades autónomas a recibir menores inmigrantes que ahora se encuentran principalmente en Canarias, Ceuta y Melilla. Estas comunidades están saturadas porque son las principales vías de entrada de inmigración por su proximidad a África. Ángel Víctor Torres ha sido tajante y ha asegurado que los varones de las regiones que no lo cumplan, mayoritariamente del Partido Popular, tendrán que vérselas con la Fiscalía y la Policía. Yo creo que ninguna se va a oponer, si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación, pero no me cabe que ningún presidente o presidenta vaya a no cumplir la ley. Solo se libran Cataluña y País Vasco, porque el sistema ha determinado, según el Ejecutivo, que ya han realizado suficientes esfuerzos de acogida. Madrid cuestiona esta decisión y ha anunciado que llevará al Tribunal Supremo el último decreto del Gobierno que fija la capacidad de acogida de cada comunidad. Son más de 25.000 los menores inmigrantes que España está acogiendo. Para que se lleve a cabo esta redistribución, la comunidad saturada tiene que declarar contingencia migratoria. Si triplica el número de acogidos, ocurre en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Y si se verifica, se activarán las salidas a otras comunidades autónomas. Canarias ha sido la primera región en solicitar esta medida con 3.000 MENAs a su cargo. El Gobierno Popular de Ceuta también ha solicitado esa reubicación de 500 menores inmigrantes sin referentes familiares, cuando su capacidad de acogidas es de apenas 27 plazas. El coste del cuidado de los menores lo asumirá cada comunidad autónoma, pero ya está repercutiendo en todos los españoles. Por ahora, el Gobierno ha creado un fondo de 100 millones de euros. Ignacio de Oces, ¿cómo lo ves? Pues esto es un atropello literal a los españoles. Esto supone más delincuencia, más inseguridad, mayor degradación de nuestros servicios públicos, mayor presión, por tanto, sobre todos los servicios públicos, intentar difuminar nuestra identidad nacional. Es una profunda injusticia social, entre otras cosas, porque cada euro de dinero que se destina a la inmigración ilegal, que hablando de eso, las administraciones del Partido Popular y del Partido Socialista no nos contestan a las preguntas que hacemos nosotros en las sesiones de control, precisamente sobre cuánto dinero está suponiendo los MENAs en el conjunto de las administraciones. Entiendo que es también porque no lo saben, porque es descomunal
ese gasto. Pues ese gasto podría ir a los trabajadores españoles, podría ir a vivienda, podría ir también a mejores y mayores médicos, precisamente que los mayores no tengan que estar esperando citas y citas, tiempo y tiempo. Es decir, esto es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo. Pero otra cuestión que quiero apuntar. El Partido Popular dice ahora que se opone, pero no se opone al reparto. Lo que se opone es a los criterios de reparto que establece el Gobierno, que es una cuestión muy distinta. Ellos están a favor del reparto de inmigrantes ilegales porque lo han dicho en multitud de ocasiones. Es más, ellos favorecen las políticas de efecto llamada una y otra vez. Lo que no quieren es ese reparto, porque no están de acuerdo con esa gestión de reparto, pero quieren otra. Es decir, quieren que se tenga en cuenta pues, el paro, la criminalidad, otra serie también de criterios. ¿Qué es lo que sucede con los separatistas? Bueno, pues privilegios para ellos y calamidades para el resto de los españoles. Pero entonces, al final, como muy bien apuntaba antes Fernando, ¿qué supone de todo esto? Que se considera como algo negativo. Es decir, al final intentan hacer ver que efectivamente la inmigración ilegal no es buena para los españoles, porque saben que los españoles no quieren más inmigración ilegal. Porque la inmigración ilegal y masiva trae esas consecuencias: delincuencia, por lo tanto más inseguridad, deterioro de los servicios públicos, difusión de nuestra identidad nacional, y eso es lo que los españoles no quieren, pero tampoco les quieren preguntar. Entonces, hombre, lo que hacer es una posición mucho más total y frontal al asunto de los menas, pero que nadie se engañe. El Partido Popular recurre por temas competenciales y de otra gestión. Es decir, que hay una gestión dispar a la marcada por el Gobierno en el decreto ley y en el Real Decreto que se aprobó hace 2 días. Eduardo. Yo creo que una vez ya están aquí, una vez ya han llegado, no se pueden quedar, lógicamente, todos en Canarias porque están absolutamente desbordados y entonces hay que repartirlos de alguna manera. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Coger un papel y un boli. ¿Quién me toca más las narices? Ayuso. A Madrid, más. ¿Dónde hay próximas elecciones? En Andalucía. El PP tiene mayoría absoluta. Aquí, más. A Cataluña no, al País Vasco tampoco, porque no me viene bien y me conviene que me den sus apoyos. Y así más o menos ha hecho el reparto. Esto normal no es, obviamente. Pero el problema que hay que abordar es lo que decía Ignacio. ¿Por qué no se aborda el hecho de que no lleguen en vez de el repartirlos? O que se devuelvan los que se puedan devolver. Efectivamente, otra de las soluciones. O sea, hablábamos de invertir en defensa, porque no se emplea el ejército, entre otras cosas, para hacer una barrera para defender Canarias y que no lleguen una y otra vez. El año pasado, Pedro Sánchez, que este año no ha querido abandonar Lanzarote para ir a ver los incendios, el año pasado se hizo una ruta por Mauritania, por Senegal, por Gambia y no recuerdo si algún país más, para intentar arreglar esto. Un año después ha arreglado algo. No ha arreglado absolutamente nada. Como mucho que en vez de irse por aquí, se vienen por aquí, se vienen por el otro lado. Y claro, por este otro lado, por la vía de Baleares y tal, pueden acabar en Baleares o en Italia. Y en Italia está Meloni con unas leyes rígidas y un gobierno firme en cuanto a inmigración, cosa que aquí no tenemos. Se puede acabar con esto con voluntad política. Y es lo que no hay. Voluntad política, claro que se les puede devolver, pero por supuesto que se les puede devolver. Hay infinidad de maneras para obligar que esos que han llegado vuelvan a sus países de origen. Hay infinidad de maneras para evitar que lleguen, pero ya una vez que han llegado se les puede, por supuesto, que se les puede devolver y sin ningún problema. El problema de los menas empieza en su mismo origen, y es que la mera formulación o la misma formulación de la expresión es falsa. Ni son menores, ni vienen no acompañados, porque como se demostró en Aragón, el 90% eran mayores de edad. Es decir, allá donde se ha podido hacer un análisis de verdad de qué tipo de qué edad tienen esas personas, se ha demostrado que 9 de cada 10, si no recuerdo mal, no son menores de edad. Es decir, menores de edad no son. Y no acompañados tampoco, porque vienen en masa. O sea que es todo absolutamente falso alrededor de esta cuestión. Yo a quien se lo mandaba era a Bonilla. Yo se los metía a todos en Andalucía. Como tiene un corazón así de grande, pues seguro que en su corazón, que es más grande que el nuestro, caben muchos más menas. Y como repito, como vienen aquí a darnos lustre y a enriquecernos, hombre, que enriquezcan a Andalucía, que es la región española con una menor renta, ¿no? Y yo creo que les haría brillar enormemente a los andaluces. Que me perdonen los andaluces, iba a decir que no tienen la culpa de que esté Bonilla. Sí, sí la tienen por votarle. Pero fíjate cuántos despropósitos estamos dispuestos a cometer cuando no se tiene razón en nada y cuando este es un problema en el que no se quiere andar. No queremos saber nada. Los menas que vayan a unos centros que están llenos,
pues que se repartan de otra manera. Pero nadie quiere ir al fondo del asunto. ¿Se pueden devolver? ¿No se pueden? ¿Tienen edad para considerarles menores? Si no, que les saquen a patadas de esos centros donde viven sin trabajar. Si nos queda un remanente, después de haber hecho esas dos gestiones, de los que no se pueden devolver a su país porque se obstinan en no revelar de dónde vienen, o los que son de verdad menores de edad, pues entonces hay que asumir el compromiso en serio y hay que educarlos. Hay que educarlos, no darles de comer y dinero para que salgan y se den una vuelta y que empiecen a trapichear en la plaza de enfrente, de tal, de los barrios, de las calles y tal. No, no, no. Que los pongan en un colegio interno, que les enseñen lo básico, a tal vez una profesión, ¿qué tal? Saber si cuando llegan, vamos a ver, si cuando llegan los contingentes que llegan aquí rompen la documentación, es evidente que la están rompiendo porque no cumplen las condiciones para considerarlos menas, es decir, que son mayores de edad. Hay otros que no rompen la documentación, que son los que efectivamente son menores de edad. Entonces, estamos ante un problema que está obviamente teledirigido para que, con la connivencia de las autoridades centrales y autonómicas, sin excepción, estemos generando el problema que se está generando con un objetivo muy claro, o con dos objetivos básicos. Uno, la destrucción de la identidad nacional española, y otro, que no les viene precisamente nada mal, con la tragedia que estamos viviendo en España en tantas cuestiones y en la precariedad laboral, entre otras, introducir un ejército de reserva para controlar los salarios y mantenerlos como están. ¿Quiénes están pidiendo en España en este mismo momento la llegada de menas y la llegada de más inmigración? Los grandes intereses de los grandes negocios. Es así, el otro día un gran almacén lo hacía público. Es decir, esto es así. ¿Quién lo está haciendo en Europa? ¿Quién está pidiendo más inmigración en Europa? Los grandes intereses, los primeros que fomentaron, los primeros que financiaron las manifestaciones antirracistas, ya desde comienzos, llamadas antirracistas, ya desde comienzos de los años 90, fueron las grandes corporaciones en Alemania, fue AEG. Fueron los primeros. ¿Por qué? Porque les interesaba esa mano de obra barata que naturalmente te permite controlar los salarios, que tengan menos derechos los trabajadores y sobre todo que no puedan acceder a salarios dignos. Esta es la realidad. Si lo contextualizamos con la destrucción del campo español y con la destrucción de la industria española, pues tenemos el panorama en general. ¿Qué es lo que quieren? Pues lo que hemos dicho al principio, una élite, un 5% de la población que lo tenga todo y el resto a vivir como parias, que es hacia donde nos dirigen. Sí, sí. Por cierto, que esta amenaza nada velada de Ángel Víctor Torres mandaremos a la Fiscalía y a la Policía. ¿A qué? A detener al consejero de la Autonomía que no acepte el reparto de menas en el que no ha participado, porque se lo han impuesto. Y a pesar de que tengo un recurso en el Supremo, ¿me van a detener por decir que conmigo no cuenten en esta historia? Bueno, vale, todo es grotesco. Bueno, le ha faltado tiempo a Isabel Díaz Ayuso para decir que esto es un chantaje tal como se plantea, inaceptable. Y bueno, pues la verdad es que en ese impasse vivimos. Pero que no hay que tener ningún miedo. ¿Pero cuál es el tipo penal en el que estarían incurriendo las personas? Ninguno. Ninguno. Vamos a ver, ninguno. Es decir, que en este caso, o sea, hay que ponerse de forma total y frontal, pero además sin miedo alguno. No sé por qué al PP siempre le da tanto miedo estas cuestiones, que además están recurridas al Supremo y al Tribunal Constitucional. Me ha hecho gracia la expresión que ha utilizado antes Fernando Paz de Ejército de Reserva del Capital, que si no recuerdo mal es una frase de Karl Marx. De Don Carlos. De Don Carlos, sí. Entonces, no, porque es verdad. Al final son una consonancia y convivencia entre las élites políticas y las élites económicas que lo necesitan, eso sí, a costa del pueblo español. Y también se ha apuntado la voluntad política para acabar, de facto, con este problema. Es muy sencillo. Es decir, con que sepan las mafias y sepan en África que no pueden venir y que aquí no van a tener esos privilegios, dejarán de venir y se irán a las repúblicas islámicas africanas. Mira lo que ha pasado en Italia. Mira lo que ha pasado en Italia. Si usted no tiene papeles, no tiene derecho a ninguna ayuda del Estado. ¿Y ahora qué pasa en Italia? Ah, por cierto, y la Marina desplegada, en Lampedusa, donde haga falta. Pues que ya se ha reducido la llegada de gente del norte de África, que están más cerca que nosotros, excepto en la zona del Estrecho, se ha reducido, pero a una décima parte. Y aquí no, porque nadie hace nada. Si es que esto es bastante lamentable, no defendemos nada. Y los que van por allí acaban en Baleares. Claro. Porque en Baleares entran y allí no. Y en Italia son devueltos o son rechazados. Si no es ya no es que no hagan nada. Si es que a mí me recuerda la anécdota de
de 1940, cuando se produjo una manifestación en Madrid de estudiantes contra la embajada británica, y entonces el ministro de Gobernación, entonces Serrano Suñer, llama al embajador británico y le dice: ¿quiere usted que le mande la policía? Y el embajador británico le contesta: no, me basta con que no me mande más estudiantes. Bueno, por esto es lo mismo. O sea, exactamente igual, si ya no es que hagan o no hagan, no, si es que no les llamen, es que no les traigan, es que hay una política activa de connivencia del gobierno que quiere esto, pero si lo están diciendo que necesitamos no sé cuántos millones de inmigrantes más para dentro de 15, 20 años, si es que más claro no lo pueden decir, si es que han firmado el Pacto de Marrakech en diciembre del 18, precisamente ¿para qué? Para hacer legal la inmigración ilegal. Es lo que quieren, ordenada y segura, que es el lema que han acuñado. Es esto, está todo absolutamente pensado y todo absolutamente diseñado para que esto se produzca. No es el fruto, digamos, de una coincidencia astral, que diría Leire Pajín, por la cual las gentes de diversas procedencias del norte de África llegan a España, o casualidad, primo Ahmed, que nos hemos encontrado aquí en Valencia. No, esto evidentemente está teledirigido y no solo hacia España, sino hacia toda Europa, solo que, como tú recordabas perfectamente hace un momento, hay lugares donde se toman medidas que sí, que se pueden tomar y que funcionan, y además más duras de lo que hace Meloni, se pueden tomar perfectamente y no es una casualidad, obedece a un plan perfectamente preconcebido. Por eso están llegando con la connivencia necesaria del gobierno y de las ONGs. Y el ejemplo más claro es lo que hemos visto antes del Open Arms. Open Arms, claro, sí, sí. Bueno, pues ese es el camino de nuestra desgracia, que como nadie se pone, se remanga y empieza a actuar, pues tenemos que vivir en esta zozobra. Hacemos una pausa de publicidad y apenas 2 minutos, no se levanten. Durante la pandemia se me ocurrió traer a los programas que se producían noche tras noche en esta casa una libretilla azul. Y en la libretilla iba anotando los compromisos por los cuales alguien tendría que rendir cuentas algún día. Por ejemplo, recuerdo que estaba en la lista el de Feijóo. Feijóo que impedía que viajaras a Galicia si no estabas vacunado. Ya no se acuerda nadie, ¿no? Libretilla también tengo para esto. Verán, Feijóo ha prometido ahora acabar con eso de que se pueda gobernar sin presupuestos, sin presentar presupuestos. Ahora en este país trabajamos con unos presupuestos del 2023, que uno dice, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible? Pero yo me lo apunto en la libretilla porque si algún día gobierna le voy a exigir que cumpla lo acordado. Porque en el fondo esto del gobernar sin presupuestos, que es un dislate desde un punto de vista democrático, porque el presupuesto es la base del poder hacer política. Y si no lo tienes aprobado, pues no puedes continuar haciendo, tienes que convocar elecciones. Pero aquí, como el señor Sánchez se lo salta todo por donde le da la gana, pues resulta que lleva desde el 23, estamos la parte ya postmeridiano de la legislatura, nos encontramos con que no hay compromiso y nadie reclama que sin presupuesto se tiene que ir usted a la calle. Y se fijó que ahora sí, lo va a tener en cuenta cuando llegue a la Moncloa. A Sánchez lo mejor que le puedes hacer es ponerle frente a un espejo y ya está, o sacarle la hemeroteca. Porque precisamente esta situación es la que criticó Sánchez de Rajoy en su día y que, según él, pues le deslegitimaba para seguir gobernando, el que no pudiera aprobar presupuestos. Esto es una realidad, en esto como en tantas cosas. Evidentemente, un gobierno que no apruebe unos presupuestos es, por petición de principio, es un gobierno que carece del apoyo de una mayoría suficiente como para gobernar y es, por tanto, un gobierno que va a estar permanentemente secuestrado y además no por una sola fuerza política, que ya sería malo en sí mismo, sino por una especie de constelación de fuerzas políticas, cada una de las cuales tira en una dirección, todas ellas, eso sí, contrarias al bien de la nación, eso es el punto en el que coinciden todas, y que impide, bueno, cualquier gobierno razonable. Dicho lo cual, yo no sé si es mejor o peor que no se aprueben los presupuestos, porque es aquello de virgencita que me quede como estoy. Al menos es una, no diré que camisa de fuerza, pero sí un cierto impedimento para que el gobierno pueda acometer mayores dislates. Ahora bien, que es verdad que todo eso tendría que desembocar en la convocatoria de unas elecciones que no van a tener lugar, abandonad toda esperanza, al menos en un corto espacio de tiempo, porque está atrincherado en a mí me vale todo. Y yo no sé, ojalá que no, pero yo no sé si esa va a ser la más letal herencia que deje precisamente Sánchez, ¿no? Ese
me dan lo mismo los casos de corrupción, que no pueda gobernar con presupuestos, que me tenga que apoyar en Podemos, en Bildu, jurando que jamás lo iba a hacer, etcétera. Es decir, incumpliendo sistemáticamente todas sus promesas. Eduardo. Lo dice muy bien Fernando, menos mal que no tenemos presupuestos o que no se han aprobado más, porque cada negociación presupuestaria o de otro tipo de ley ha sido una cesión más al secesionismo, al independentismo catalán, a los herederos del terrorismo de ETA. Entonces, casi mejor que, como dice, que nos quedemos como estamos. Lo que propone Feijóo yo le veo difícil aplicación. Yo no soy jurista, pero no sé yo si habría que abrir el melón de la Constitución para meter eso dentro, porque lo que dice la Constitución ahora mismo es que el Gobierno tiene la obligación de presentar los presupuestos. Otra cosa es que se aprueben o no, si no se aprueban son prorrogados, pero tienen la obligación de presentarlos, cosa que, por cierto, Pedro Sánchez este año no ha hecho. Otros y si años no, sí, lo que pero no dice la no. Constitución es, y si no lo hace, ¿qué le pasa? Efectivamente. Claro. Entonces, yo no sé si habría que meter eso ahí dentro o si se podría hacer a través de una ley aparte que tenga en cuenta eso. Ignacio. Pues te contesto, pues no, hay que modificar la Constitución. El artículo 134 de la Constitución dice que corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Y luego en el apartado cuarto de ese artículo 134 establece que hay que presentar los presupuestos antes del último trimestre del ejercicio del año. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿qué es lo que hace el Gobierno? Modificaciones presupuestarias constantemente. Continuas. Créditos presupuestarios de un sitio los llevo a otro sitio, por acuerdo del Consejo de Ministros, y así está funcionando. A mí me parece vergonzoso. Lo que pasa es que lo que dice Feijóo, o sea, no hay que modificar la Constitución, es decir, que por lo menos habría que aprobarla, vamos, ya os lo digo, o sea, con 3/5 del Congreso, 3/5 y 3/5 del Senado, y luego si lo solicita una décima parte de los diputados o senadores, un referéndum. Y que estaría bien, sí puede estar bien, pero que desde luego quizás incluso a lo mejor es el que lo incumple, porque de hecho ya el Partido Popular lo incumplió, por ejemplo, en la época de Rajoy. Es decir, que otra vez vienen predicando cosas, pero que luego nunca cumplen. Como supongo que ahora empezarán a decir alguna ley, quizás, porque lo prometieron en julio, que alguna ley de Pedro Sánchez la van a derogar. Nosotros lo tenemos muy fácil, porque sabemos perfectamente lo que significa derogar el sanchismo y también lo que es derogar las legislaciones del Partido Socialista, no solamente las de Pedro Sánchez, sino también otras muchas, como por ejemplo la Ley Orgánica del Poder Judicial, en algunas cuestiones que se refiere, por ejemplo, al Consejo General del Poder Judicial, que lleva desde el año 1985, y que el Partido Popular, todos los programas electorales, ha dicho que iba a modificar el procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo iba diciendo desde el año 85, y nunca lo ha cumplido. Ahora en el mes de julio dijo, voy a hacer tal. Por lo tanto, es que el Partido Popular tiene una falta de credibilidad tremenda. También se tiene que mirar delante de un espejo, porque dice una serie de cosas en la oposición y luego cuando gobierna no las cumple. Es que nosotros hemos estado gobernando con el Partido Popular en regiones y nos ha costado Dios y ayuda. Primero que nos hemos tenido que ir por los incumplimientos, por el tema, por ejemplo, del reparto de la inmigración ilegal. Pero es que además, por ejemplo, derogar leyes de memoria nos ha costado y mucho, porque ellos no querían. Eso sí, en campaña electoral todo el mundo vamos a derogar las leyes de memoria, y también lo decía Feijóo, pero luego, y también Rajoy, pero luego las mantienen, porque no quieren modificar ni derogar esas leyes que van diciendo en campaña electoral. Y hablando de eso, el Partido Socialista, y en concreto el presidente del Gobierno, ha recurrido las leyes nuestras de memoria, es decir, las que suprimíamos, las leyes de memoria del Partido Socialista. Es decir, que el Gobierno y el Partido Socialista entiende que en España no puede haber leyes derogatorias de leyes previas si están hechas por ellos y se refiere a su propia memoria, a la memoria del Partido Socialista, que es la que impregna todas las leyes de memoria. Hombre, pues esto es una cuestión bastante gorda, porque el Partido Popular nunca cambia nada. La presión fiscal, pero ¿dónde? ¿En qué comunidad? Un poco en Madrid, pero no lo necesario y no lo prometido. En Extremadura, desde luego, no lo prometido. En Valencia tampoco lo prometido. Si luego, por ejemplo, la presión fiscal sigue siendo tremenda. No bajan los impuestos, no bajan las tasas, no bajan las contribuciones especiales. El Partido Popular siempre promete y luego gobierna y hace totalmente lo contrario. Ahí, y siempre, si cambia algo, es gracias a Vox. Si de hecho la primera ley en el régimen de 1978, que se ha suprimido, elaborada por el Partido Socialista, fue con Vox en los gobiernos regionales.
algo inédito en el régimen de 1978. Hasta la LOCSE fue simplemente modificada en el gobierno de Aznar. Y tanto también cacareaban que le iban a derogar, que iban a hacer otra nueva. En fin, es decir, que aquí quien suprime, quien deroga leyes del sanchismo y de la izquierda, por supuesto, es y será Vox. Bueno, para recuperar un problema que tienen electoral, los socialistas andan ahora obcecados en promover una ley contra la prostitución. Una ley que pare el chorro de votos que se le están marchando por el abuso en la asistencia a ese tipo de locales de algunos líderes muy, muy importantes del Partido Socialista. Bueno, María Vallejo nos cuenta a continuación de qué va esto de la nueva ley contra la prostitución. La ley de prostitución es uno de los objetivos más antiguos del Partido Socialista. Actualmente, Ana Redondo, la ministra de Igualdad, está trabajando para presentarla y abolir esta práctica. Busca ahora incluir una disposición que impondría penas de cárcel para aquellos que obtengan beneficios por prestar un inmueble para la prostitución. Algo que recuerda y mucho a lo que hacía el suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez. Lo que plantea Igualdad es lo que se conoce como tercería locativa, que es una figura jurídica que estuvo presente en el Código Penal desde el franquismo hasta el año 1995. Se establecía entonces una pena de 2 a 4 años de cárcel y una multa de 12 a 24 meses a quienes explotasen sexualmente a una persona. Una pena que aumentaba a 5 años de prisión en caso de violencia o vulnerabilidad de la víctima. Pero la ministra no ha descartado aumentar estas condenas. Como decimos, Igualdad está trabajando en ello y se espera que en el mes de septiembre lleve al Consejo de Ministros esta ley. Me parece espectacular. Supongo que algún ministerio hará algo para preguntarle a Muface, que es la mutualidad de los funcionarios, por qué le prestaba al suegro de Sánchez una planta donde se hacían esas cosas que se van a hacer a los prostíbulos, ¿no? O a las saunas gays, que viene a ser parecido, es un eufemismo lo de sauna gays. No van a los vapores de la sauna, van a otro tipo de cosas. Fernando. A otro tipo de cosas, sí. Bueno, yo estoy muy a favor de esto. En este caso tengo que decirlo con claridad porque las cosas hay que ponerlas en manos de expertos. Entonces, una ley sobre la prostitución... Que la haga el PSOE, bien, ¿no? Claro. Absolutamente. O sea, a mí me parece... Sí, a mí me parece que si tú vas a hacer una ley sobre defensa, pues tendrás que contar con los militares, o una ley sobre la caza, pues con cazadores, y una ley sobre la prostitución, con socialistas. Esto es de cajón. Y promotores de esta... Te digo una cosa, el suegro militó en Fuerza Nueva, ¿eh? El suegro no sé lo que haría, pero... El suegro no era... El suegro yo creo que esta gente milita donde haga falta y está donde haga falta. Son de la vieja guardia de lo que venga. O sea, están a todas, ¿no? Pero veía lo de los artículos de la ley, o los puntos principales de los que parece que va a constar la ley, y estaba describiendo la sauna de Sánchez. O sea, digo, pues esto roza la poca vergüenza o cae directamente. Pero hay una cuestión crucial que los arúspices del socialismo, es decir, el diario El País, ha publicado, y es que una parte de esta ley va a versar sobre lo que llama el proxenetismo digital. Y esto es preocupante, a mi juicio, particularmente preocupante, porque es una estrategia tras la que lo que andan buscando realmente es el control de las redes. Esto ya lo han hecho antes. Vamos a ver, su objetivo es, lógicamente, el control de los medios de comunicación que ya tienen en los grandes temas, todos están absolutamente en lo mismo, pero las redes sociales y en general el mundo de Internet pues se les escapa. Y están obsesionados con su control, literalmente obsesionados. Lo intentaron hace unos meses, hace poco más de un año, con un asunto que sacaron, que fue el del control de la pornografía para proteger a los menores. Que naturalmente, ¿quién se va a oponer? Siempre encuentran una buena causa con la que justificar sus tropelías. Y ahora van a hacer exactamente lo mismo con lo del proxenetismo digital. En lo que están es en que tú tengas que entrar a Internet poniendo tus datos. Y que todo paso que des, que ya queda registrado, pero al que no puede acceder el gobierno, sí pueda ser accesible para el gobierno. La excusa en este caso es proteger a las buenas gentes de la cuestión del proxenetismo. Ignacio. Bueno, vamos a ver, Pedro Sánchez no va a abolir la prostitución. Va a abolir en todo caso un poco más la coherencia, su coherencia. Si es que algo le quedaba, porque no le queda absolutamente nada. Es pura propaganda, es puro humo. Vamos a ver. Se les llena la boca de feminismo. Eso sí, aprueban la ley del sí es sí para excarcelar a personas que habían cometido delitos sexuales o rebajar las penas.
Si quisieran realmente abolir la prostitución, cerrarían las fronteras. Fronteras cerradas. Y mano dura con el crimen organizado. Porque sabemos que el 80% de las mujeres prostituidas están dentro del crimen organizado, con personas que también se están lucrando de esa misma prostitución. El Partido Socialista no quiere mano dura con el delincuente, no quiere mano dura con el crimen organizado, ni por supuesto mano dura con la inmigración ilegal. Por lo tanto, puro humo, pura propaganda, y aquí no van a abolir la prostitución. Eduardo. Pues esto es una forma de justificar más el dinero que gastan todos los años en el Ministerio de Igualdad. 20.000 millones de euros, creo recordar que eran. Entonces, pues claro, ¿qué ha hecho la ministra de Igualdad desde que es ministra? Porque a la anterior la recordamos ya no solo por sus viajes a Menorca, sino por la famosa ley del sí es sí que tanto nos ha costado y que tantos delincuentes ha puesto en la calle. Pero esta ministra de Igualdad, ¿qué ha hecho? Lleva 2 años ejerciendo y no ha hecho absolutamente nada. Pues va a justificar su trabajo en esta legislatura, presento esto en el Consejo de Ministros, no se va a aprobar porque no tenemos apoyos y además tendríamos que tener el sí ¿de quién? De José Luis Ábalos. No sé yo si muy está estético no muy va a quedar. en contra o muy a favor. Estamos llegando al fin del programa, pero antes de acabar, permítame que le recuerde la necesidad común de arropar a esta cadena de televisión tan distinta de las telepedros que existen por el mundo. ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudarnos, para darnos impulso, para que seamos la correa de transmisión de esas ideas que compartimos? Pues ayudar a que haya más socios del Club de Amigos del Toro TV, y eso es tan simple como llamar al teléfono que aparece ahí en pantalla o a la dirección de internet que hay debajo, y en 5 minutos ya nos están apoyando. Y entre todos vamos a ver si estas ideas que compartimos ustedes y nosotros se las conseguimos trasladar al conjunto de la sociedad española. Que tengan muy buena noche todos, les espero mañana a las 10 de la noche.